Eh, mm. Muy buenos días a todos. Primero que todo, desearles a ustedes un feliz día, un abrazo de mi parte. Voy a hacer la presentación de nuestro proyecto, el cual hemos titulado Estudio de productividad en mano de obra para las actividades de mayor impacto económico en la construcción de un edificio. Este proyecto estuvo a cargo del ingeniero Rommel Gallardo Amaya, del grupo de investigación HICMA, del ingeniero Nelson Celi Calisto, del grupo Hidros, y quien les habla, del ingeniero Pedro Nera Angarita Uzcategui, del grupo HICMA. Sin más preámbulo, voy a dar inicio a mi presentación. Y comienzo con los conceptos de productividad en obra. Se define como la relación entre lo producido y lo gastado en ella, ¿verdad? Eso se define. Y productividad matemáticamente la definimos que productividad igual o productividad está es directamente proporcional a la cantidad e inversamente proporcional al trabajo, ¿verdad? A la cantidad obviamente producida. El trabajo pues es el recurso por el tiempo y el recurso pues que nosotros empleamos en cuanto a lo que vamos a hacer en cuanto a actividades, en cuanto mano de obra, equipo, materiales, etcétera. Bueno, nosotros en obra pues medimos varias productividades. Está la productividad de mano de obra, que es este estudio que se realizó. Está la productividad de los materiales, ahí está la fórmula, como nosotros la calculamos. Está la productividad de los equipos, y cuando nosotros pues tenemos medida toda esa productividad, es lo que nosotros comúnmente conocemos o obtenemos como productividad de gestión, que es la unidad de obra sobre el costo de ella. Ahora bien, esta productividad genera pérdidas. Aquí voy a hablarles un poquito de las pérdidas de mano de obra, pues, que es el tema que nos compete, y están el trabajo lento, las esperas y detenciones, los viajes excesivos, el trabajo inefectivo y el trabajo rehecho. Digamos que son una de las más comunes en cuanto a pérdidas del trabajo. Miren que, por ejemplo, acá en esta fotografía podemos observar que aquí hay un obrero donde está haciendo un desplazamiento, y otros están esperando allí, ¿verdad? Son una espera o detención, y eso pues genera que no haya productividad. Bueno, las causas de pérdidas en la productividad hay varias, ¿verdad? ¿Qué causan las pérdidas en la productividad de nuestras obras? Aquí yo coloqué las más generales: la ineficiencia en la administración, los métodos inadecuados del trabajo, los problemas del recurso humano, los sistemas inapropiados del control, los problemas de seguridad, grupos y actividades de apoyo deficientes, problemas de diseño y planificación. Todo eso genera pues pérdidas de productividad en nuestras obras. Bueno, y cuando nosotros observamos que se está generando esto en nuestros proyectos de obra, pues nosotros pues ahí nos alertamos. Y es donde comenzamos a desarrollar pues trabajos en cuanto a medición de productividad, en donde estamos fallando. Bueno, ¿y qué es lo que normalmente nosotros hacemos? Pues medimos la productividad, donde tomamos datos, ¿verdad? Aquí como la estudiante estamos tomando datos, analizamos y hacemos procesamiento de la información. Y luego cuando tenemos esto, pues hacemos una evaluación de esa productividad, donde hacemos un diagnóstico, donde identificamos los diferentes problemas que se han generado, donde determinamos qué cursos de acción vamos a realizar y qué evaluación de alternativas vamos a hacer. Y luego de eso, pues pasamos a los sistemas o planes de mejoramiento, donde implementamos estrategias y acciones para el mejoramiento continuo de la productividad de nuestras obras, donde hacemos seguimiento y control, y a la implementación, pues obviamente, y sus resultados. Y eso es lo que nosotros pues desarrollamos como un ciclo de mejoramiento de productividad de obra, donde medimos, donde evaluamos y donde hacemos sistemas o planes de mejoramiento. Y eso es cíclico, porque lo tenemos que hacer continuamente a las actividades cuando generan los problemas que, pues llamémoslo así, cuando se decrementa la productividad de nuestras actividades. Aquí coloco me parece importante mostrarles a ustedes estos estudios, y me voy a concentrar en ese decremento que les acabo de hablar de productividad en mano de obra, porque ese es el enfoque de este trabajo. Y haciendo investigaciones, pues aquí me voy a centrar mucho en este y en estos porcentajes. Digamos que Henry Tucker en 1988 hizo un estudio muy serio a la industria de la construcción en Estados Unidos, donde pues él encontró unas causas
unas causas que aquí las pueden observar, determinaron un decremento de la productividad en un 60%. Esto es muy grave. O sea, de acuerdo a este estudio, pues él dice que solamente el 40% es productivo en cuanto a mano de obra. Es decir, que si nosotros lo comparamos con en nuestra nación, que trabajamos 8 horas, es como si un obrero hubiera trabajado 3.2 horas productivas dentro de su jornada laboral. Y eso es bastante crítico, ¿verdad? Otros estudios que se han hecho de acuerdo también a esas pérdidas de trabajo. Bueno, aquí tengo unos estudios hechos acá cerca de, bueno, en Sudamérica. Virgilio Guido en Perú, 36%, ese decremento de productividad. Serpel, a 30 horas en Chile, 26%. Vázquez en Perú, 26%. Botero en Colombia, 136.562 metros cuadrados. Un estudio que hizo en el sitio donde estaba, en Medellín, 15.2%. Y el sistema de gestión de productividad de la Universidad Pontificia de Chile, a 370.000 metros cuadrados de construcción, pues logró que el trabajo, bueno, llegó a ese porcentaje que es 15%. Digamos que estos porcentajes van a ser muy útiles para más adelante, cuando le explique más adelante sobre la metodología, que son los que uno hace comparativos para medir la productividad, digamos, porque esto es lo que se llama aquí una productividad óptima en cuanto a mano de obra, ¿verdad? En cuanto a trabajo de mano de obra, que es que son óptimos, estos valores están optimizados y que se toman como de referencia para los diferentes estudios que nosotros realicemos. Bueno, ¿y por qué es bueno estudiar la productividad en obras de construcción? Porque nosotros lo que buscamos con todo esto es tener una construcción sin pérdidas en cuanto a los recursos gastados, ¿verdad? En cuanto a equipo, en cuanto a materiales, mano de obra, en fin. Entonces nosotros lo que buscamos es una construcción sin pérdidas, que sea óptima. Entonces eso mejora los procesos y elimina las pérdidas cuando se hace este tipo de estudios. Se mejoran los procesos de construcción y hay un beneficio en el proyecto en cuanto a recursos empleados, pues claro, porque se optimizan los recursos, ¿verdad? Y hay una construcción sin pérdidas. ¿Y cuáles son los objetivos de la construcción sin pérdidas? Pues crear valor, reducir el desperdicio, reducir los costos, mejorar la productividad, la eficacia y la calidad, y digamos que también reducir los tiempos, ¿verdad? Que aquí pues también sería otra cosa importante de agregar. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos con la construcción sin pérdidas. De acuerdo a la filosofía Lean Construction, hay 7 mudas o 7 desperdicios. Aquí yo los coloqué. Bueno, está la sobreproducción, las esperas, los transportes, extraprocesos, inventario, movimientos, defectos que producen pérdidas en nuestros proyectos de obras, ¿verdad? Estas son 7 mudas y pueden haber muchas más. Digamos que estas son las generales y las que la filosofía Lean Construction pues maneja. Y de acuerdo a todo esto, pues a toda esta introducción, a todas estas cosas que pues les acabo de mencionar, y a raíz de lo interesante que es el tema, pues decidimos de realizar el estudio a un edificio que estamos construyendo en nuestra sede, acá en el Algodonal, la sede de Ocaña. El alcance del proyecto es la construcción de la 4ª fase del edificio para la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente, sede del Algodonal de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, ¿verdad? En la fase 4, obviamente ya ha pasado por varias fases y estamos en la fase 4. El costo estimado para esta fase era de 999.839.091 pesos. El tiempo estimado eran de 92 días hábiles para terminar pues esta fase. Bueno, ¿y cómo fue la metodología para desarrollar esta investigación? En la fase 1, pues primero definimos las actividades de mayor impacto económico del proyecto en estudio, o sea, tomamos las actividades del presupuesto que tenían mayor impacto y aplicando una herramienta de calidad para ello. Ahora más adelante se lo explico. La fase 2 establece la muestra poblacional para cada actividad de estudio. En la fase 3, la toma de muestras en campo de manera aleatoria. En la fase 4, la clasificación de las tareas realizadas por las cuadrillas de acuerdo a observaciones realizadas. Y en la fase 5, el análisis del trabajo de la cuadrilla y las unidades de hombre mediante la técnica de Krins Balance. La técnica de Krins Balance es una de las tantas técnicas que existen para medir la productividad. A mí me gusta muchísimo. Hay otras técnicas. Está la técnica, por ejemplo, de los 5 minutos, que también se pueden investigar, que también se puede medir productividad. Está la técnica de Word Sapling, también sirve para medir productividad y hay muchas. Pero digamos que a mí me gusta mucho la Krins Balance porque son cartas de balance que me permiten a mí optimizar los recursos. Es muy manejada en la ingeniería industrial y la estamos aplicando también a nuestra industria, a la industria de la construcción, donde yo mido, por ejemplo, en este caso, esta cuadrilla que era la que nosotros estudiamos, que es la cuadrilla de estudio, que son
que fue la cuadrilla AA, que fue la que nosotros estudiamos para ver cómo era el comportamiento de su trabajo en cuanto a las actividades de mayor impacto económico del proyecto. Bueno, voy a hablar de los resultados del proyecto. Entonces, primero fue en la primera fase, como les dije, fue la selección de las actividades de mayor impacto económico del proyecto en estudio. Y se utilizó para ello una herramienta de calidad, la regla 2080 o ley de Pareto, de Wilfredo Pareto, que pues me dice que el 20% de las acciones generan el 80% del esfuerzo total, en este caso pues los costos, o sea, son los resultados, el 80% de los resultados son generados por el 20% de esos esfuerzos. Digamos que acá las que tuvieron mayor impacto económico dentro del proyecto, en la parte izquierda, donde se ve ese 20%, está el concreto premezclado para vigas y losa aligerada de entrepiso. Esas fueron las actividades que se estudiaron de las 5 que tenía el presupuesto, ¿verdad? Oscilaban entre 220 y la otra entre 205 millones. Ok, luego pues aplicamos la muestra poblacional que de acuerdo a CERPEL pues que ha hecho muchos estudios acerca de la productividad, ¿verdad? Y ha generado bastante información científica con respecto a esto. Él recomienda estos porcentajes cuando hagamos este tipo de estudio de productividad. Que tomemos la población infinita donde el nivel de confianza debe ser del 95%, la probabilidad a favor del 50%, la probabilidad en contra 50%, y el error permitido debe estar entre un 3 y un 5%. Bueno, en nuestro caso tomamos un 5%, pero resulta que eso es lo mínimo que yo debo tomar de muestras. 384 muestras. Hubieron muestras que nos salieron de 400 y algo, 500 y algo. Entonces, pues, pero eso es lo mínimo que usted debe tomar como muestras para desarrollar el estudio, ¿verdad? Diariamente para la actividad. Y esto se aplica a la fórmula y da, da este número de muestras. Bueno, la tercera fase pues consistió en la toma de muestras en campo de manera aleatoria. Recuerden que la obra duraba un cierto periodo de tiempo y nosotros íbamos en un día cualquiera a tomar muestras, mandábamos a nuestros estudiantes a que hicieran ese muestreo en campo o muestreo de trabajo, y este fue el formato que nosotros utilizamos, ¿verdad? Para eso. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se hace o cómo se inicia en el estudio? Primero pues se deben caracterizar todas las actividades que se van a hacer la actividad en cuanto a trabajo contributivo, trabajo no contributivo y trabajo productivo, ¿verdad? Y se hace cada minuto se hace una observación, aquí lo podemos observar, aquí se inició en un día a las 8 y 8 y 1, 8 y 2, y se miraba la cuadrilla de trabajo que estaba compuesta por un maestro, un oficial y 4 obreros. Y se miraba qué estaba haciendo, qué tarea estaba haciendo, y se fue llenando pues este formato, si trabajaba o no trabajaba. Por ejemplo, el número de muestras osciló para nuestro estudio, estuvo entre 392 y 540 observaciones diarias. Entonces aquí es donde yo les explico, por ejemplo, antes de llenar ese formato que le acabo de mostrar, pues lo primero que usted debería de haber hecho es mirar cuáles tareas son las que generan trabajo productivo. ¿Y qué es el trabajo productivo? Son aquellas tareas que aportan de forma directa a la producción. Es decir, lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a generar como valor, lo que tiene valor dentro de mi actividad. Por ejemplo, acá en una de las actividades de estudio, por ejemplo, las que generaban valor, pues era el armado y colocación de refuerzo y el vaciado de concreto como tareas productivas. Ahora, el trabajo contributivo son aquellas tareas que contribuyan a desarrollar dicha producción. ¿Y cuáles tareas para generar esta actividad? Entonces, había replanteo en ejes, vibrado de concreto, extendido de mezcla, colocación de formaleta, verificación de medidas, etcétera. Todas las actividades que me generan y que me ayudan para generar ese trabajo productivo. Y también había unas tareas donde no es un trabajo no contributivo, son aquellas tareas que no generan valor y producen pérdidas. Por ejemplo, ¿qué producía pérdidas en las cuadrillas que nosotros observamos? Pues el tiempo ocioso, las necesidades fisiológicas, el descanso, las esperas, ¿verdad? Los reprocesos, bueno, en fin, todas aquellas actividades que no generaban ningún valor a la tarea principal. Entonces, nosotros lo que buscamos en obra es siempre que haya un trabajo productivo bastante elevado y que ese trabajo contributivo pues aporte en un porcentaje adecuado o óptimo a alcanzar ese trabajo productivo. Por eso son esos porcentajes óptimos que les mostré, que más adelante les voy a hablar un poquito más de ellos. Entonces, después de eso, pues,
clasificamos las tareas por cuadrillas de acuerdo a las observaciones realizadas y miramos las tabulaciones de las observaciones realizadas en los días que se generaron. Esto es uno de los días que se observó, donde se hicieron 439 observaciones para la actividad concreto premezclado para vigas. Y por ejemplo, miremos acá el trabajo productivo, las observaciones que se realizaron. Por ejemplo, armado y colocación de refuerzos, 58 observaciones. Vaciado de concreto, 231 para 289 observaciones. Y aquí las observaciones de trabajo contributivo y las observaciones de trabajo no contributivo, que aquí se pueden medir y darían 439 observaciones. Y después de haber hecho eso, de tener todas esas observaciones, esas tabulaciones, digamos, cuando nosotros miramos toda esa parte en cuanto a la periodicidad y el tiempo, nosotros empezamos a contarlas y a clasificarlas y obtuvimos, bueno, empezamos a obtener las cartas balance o el screen balance, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, les muestro una carta balance de las dos actividades estudiadas. Entonces, miramos los comparativos. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, el concreto premezclado para vigas tuvo un mejor comportamiento entre trabajo productivo que losa aligerada. Aquí se puede observar que el trabajo contributivo estuvo muy parecido, muy parejo, pero el trabajo no contributivo fue muy malo, muy pésimo para la actividad de losa aligerada. Entonces yo tengo que mirar por qué razón acá no está tan bien. O sea, uno pues ya con la experiencia que tiene, pues yo puedo medirlo desde aquí, qué está pasando. Entonces yo tengo que, bueno, ahora tengo que estudiar por qué la actividad esta no está con unos porcentajes que no son adecuados. Ahora les hablo un poco de esos porcentajes adecuados que hicimos un comparativo más adecuado. Entonces yo empiezo a mirar otra carta balance sobre las cuadrillas de trabajo. Entonces miren que aquí ya la miro más específicamente con respecto a las cuadrillas, a los que conformaban la cuadrilla. Entonces el maestro, ¿cómo me trabajó el maestro? Bueno, tuvo un buen trabajo productivo, un trabajo contributivo aceptable y un trabajo no contributivo también más o menos pues aceptable. Pero yo me fijo acá, por ejemplo, que el obrero 4 ya me está fallando porque tiene un trabajo no contributivo casi del 56%, entonces debió ocurrir en alguna de las actividades. Aquí fue, y esta fue la actividad de losa aligerada, donde le estoy mostrando la carta balance, porque también pues hay carta balance, la carta balance se hace también para la otra actividad, porque esta fue la que me generó más impacto a mí en cuanto a las muestras realizadas. Entonces yo dije, el obrero 4 y el obrero 3 está pasando algo entre los dos obreros, ¿verdad? Porque siempre acá hay un gran porcentaje de trabajo no contributivo, entonces tengo que mirar cuáles son las causas. Aquí tengo, por ejemplo, perdón, otra carta balance de la misma actividad y observo que el trabajo del obrero 4 y el obrero 3, pues si miramos acá en cuanto a las tareas realizadas para la actividad, el tiempo ocioso también es bastante grande y los reprocesos también son bastante largos, ¿verdad? Son cosas que no producen o generan valor agregado a la actividad principal. Y aquí tengo otra carta balance, que también hice otra carta balance para mirar las diferentes tareas de las actividades que conformaban las dos actividades porque eran prácticamente las mismas. Y bueno, una que otra pues cambiaba en cuanto, por ejemplo, colocaban aligeramiento y la otra no lo tenía, pero digamos que aquí están todas las tareas. Y yo empiezo a mirar que el obrero 4, ¿verdad? El obrero 4 pues tiene un gran tiempo acá, llamémoslo así porque miremos que es el tiempo ocioso. Y también en reproceso se gastó mucho tiempo. Mira, aquí se puede observar en esta carta balance, ¿verdad? El obrero 3 tuvo también un tiempo, llamémoslo así, en esperas. Ahí estuvo esperando de pronto el material que no llegaba, pero digamos que eso ya a veces se sale de las manos porque digamos que el que está suministrando no alcanza a mandar a tiempo las cosas. Y aquí, por ejemplo, yo empiezo a hacer comparativos con esos trabajos óptimos que les dije al comienzo, o sea, con esos óptimos que da el sistema de gestión de productividad de la Universidad Pontificia de Chile, que está entre un 60%, trabajo productivo, trabajo contributivo, 25 y 15. Y observándose que el obrero 4 para la actividad, porque esta es la actividad de LOSA, tenía un 56% de trabajo no contributivo. Entonces yo digo, bueno, aquí está pasando algo en esta cuadrilla y si yo inicio otra placa, yo tengo que optimizar la cuadrilla. Entonces digo, este obrero ya me está sobrando, tengo que sacarlo de la cuadrilla. Entonces yo tengo que empezar a optimizar esta cuadrilla y ahí, por ejemplo, ¿cuánto no me vale un obrero durante tantos días en cuanto a mano de obra, en cuanto a prestaciones, todo lo que corresponde, tiempo? Y eso genera pues pérdidas para mí en el proyecto de obra. Entonces aquí llegamos a las siguientes conclusiones, donde dijimos que la actividad la que tuvo mejor comportamiento fue la de vigas entrepiso, que cumplía satisfactoriamente con los trabajos, ¿verdad? Con los trabajos óptimos. Miren que está el trabajo productivo 63.37%, cumple 21.71% de trabajo contributivo,
menor al 25 cumple, el trabajo no contributivo también cumple 14.92, menor que 15%. Estamos supremamente bien con la actividad, pero lo que no pasó, siendo la misma cuadrilla, porque eso fue lo bacano de este estudio, siendo la misma cuadrilla, pues no, en la segunda actividad no generó lo mismo, o sea, más bien generó pérdidas. ¿Por qué? Porque el trabajo productivo fue del 52.003%, menor al 60%, lo que quiere decir que no está optimizado, no cumple. El trabajo contributivo, 21.12%, menor, sí cumple. En cuanto a trabajo contributivo, sí cumplió, pero no cumplió entre trabajo no contributivo, o sea, 26.85%, mucho mayor que el 15% que es el óptimo. Y esto se debió al tiempo ocioso, ¿verdad? A los reprocesos, a las esperas, y que se gastó mucho tiempo. También otra gran conclusión que sacamos acá, pues la regla de Pareto, que me ayuda a mí para escoger esas actividades de mayor impacto económico para desarrollar un tipo de este estudio. Y las cartas balance, se las acabo de mostrar, se pueden sacar mucho más, que dan una información bastante buena para un contratista, para lo que sea, para que nosotros pues desarrollemos decisiones para mejorar la productividad. Miren que aquí, por ejemplo, se pudo haber optimizado ese recurso en cuanto a mano de obra, ¿verdad? Estas son algunas de la parte bibliográfica utilizada para este estudio. Y bueno, muchas gracias a todos y por atenderme y estoy pues atento a sus preguntas. Muchas gracias.